La libertad de expresión es un valor esencial para la vigencia de una sociedad democrática. Su concepto es bifronte. Por un lado se presenta como un valor democrático y por otro lado es un derecho fundamental. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es una condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es el derecho a exteriorizar el pensamiento respecto a cualquier tipo de idea u opinión y permite articular los derechos humanos y la difusión de los mismos. El derecho a la libertad de expresión en Argentina se encuentra garantizado tanto a nivel constitucional, en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, como a nivel infraconstitucional. Además, la libertad de expresión está consagrada en diversos tratados internacionales. La libertad de expresión no es un derecho absoluto y requiere para su restricción el cumplimiento de determinados requisitos. Jurisprudencialmente, tanto a nivel local como regional, las limitaciones a la libertad de expresión, 1. Deben estar establecidas por una ley con precisión en sus términos. 2. Tienen que perseguir un objetivo legítimo. Y 3. Deben cumplir con los requisitos de necesidad en una sociedad democrática y de proporcionalidad. Todos los habitantes pueden expresar sus ideas a través de la prensa, lo que supone que tal exteriorización, por ese medio y en la extensión dada a ese término, no puede ser objeto de censura previa a su publicación. Si bien el derecho a la libre difusión de ideas es relativo, la garantía que lo protege en cuanto impide la previa censura tiene carácter absoluto. Es decir, los tribunales no pueden intervenir prohibitivamente en forma anticipada, porque se estaría admitiendo que siempre existiría esa potestad de revisión para controlar toda publicación y sobre esa base resolver qué es lo que se autoriza o no. Ello no significa que la libertad de expresión revista carácter absoluto, al igual que el resto de los derechos, es relativo, pero admitido ello, presenta no obstante una característica que sí es absoluta, cual es la prohibición total de la censura previa. Actualmente, ciudadanos de todo el mundo utilizan Internet como foro de expresión y comunicación, con una frecuencia sin precedentes. La presencia de Internet en América Latina aumenta rápidamente a medida que los países advierten la importancia de Internet para su economía y para la participación ciudadana en foros de expresión globales. Uno de los aspectos de Internet que más favorecen la libertad de expresión es la capacidad de las personas de manifestarse en forma crítica, sin temor a represalias, acerca de los más diversos temas, incluido sus gobiernos y otros aspectos de relevancia política y social. Entonces, es fundamental preguntarnos, ¿qué corresponde a los gobiernos en la protección de la libertad de expresión en Internet y en la sanción de expresiones nocivas? ¿Qué función desempeñan los gobiernos en la regulación de los proveedores de servicios de Internet para facilitar el libre flujo de información? Además de asegurar que los proveedores de servicios no restrinjan el libre flujo de información en Internet, es crucial que se limite la capacidad de los propios gobiernos de censurar contenidos en Internet, incluso aquellos que se consideran ilícitos en un determinado país. Si bien los defensores de la libertad de expresión denuncian abiertamente este tipo de censura, es posible que muchos países que han aprovechado estas poderosas herramientas de filtrado continúen limitando los contenidos de Internet y prohíban a los ciudadanos el acceso a contenidos que se consideran nocivos o ilícitos dentro de sus territorios. Frente a este tipo de censura hay dos tipos de respuestas posibles. Primero, continuar denunciando abiertamente todo tipo de censura en Internet o, segundo, instar a que los países como mínimo tengan en cuenta ciertas restricciones al limitar las ideas expresadas en Internet, de modo de ser lo más específico posible y actuar en consonancia con los principios aceptados del debido proceso. Los gobiernos deben preservar Internet como foro para la libre expresión y no ceder a la tentación de apoderarse de Internet y convertirla en una herramienta de control gubernamental y manipulación.